Evangelio de hoy domingo 9 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 5, versículo 1 al 11. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores, que habían desembarcado, estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada. Pero, por tu palabra, echaré las redes». Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio según San Lucas nos presenta un momento clave en la vida de Pedro y sus compañeros, cuando Jesús los llama a dejar su vida ordinaria para convertirse en pescadores de hombres. Es un relato lleno de simbolismo y enseñanzas que siguen siendo relevantes para nuestra vida hoy. Jesús se encuentra junto al lago de Genesaret, rodeado por una multitud ansiosa por escuchar la palabra de Dios. Desde el inicio del relato, podemos notar el gran interés de la gente en escuchar a Jesús. Esto nos recuerda la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. A veces, en medio de nuestras ocupaciones diarias, nos olvidamos de buscar a Dios, de escuchar su voz. Sin embargo, este pasaje nos invita a acercarnos a Él con el mismo deseo y hambre espiritual que tenía esa multitud. Jesús ve dos barcas junto a la orilla, y se sube a la de Simón Pedro. Desde allí, comienza a enseñar a la gente. Esto no es una casualidad. Jesús escoge la barca de Pedro con un propósito. Muchas veces, Dios entra en nuestra vida de manera inesperada, utilizando lo que tenemos y lo que somos para cumplir su misión. Pedro no imaginaba que su barca, una herramienta de trabajo cotidiana, se convertiría en un púlpito desde el cual Jesús hablaría a la multitud. Así también, Dios quiere usar nuestra vida, nuestras habilidades, nuestra profesión y nuestras circunstancias para manifestar su gloria. Después de enseñar, Jesús le dice a Pedro que lleve la barca mar adentro y eche las redes para pescar. Esta instrucción parece absurda desde el punto de vista humano. Pedro y sus compañeros habían trabajado toda la noche sin éxito, como pescadores experimentados. Sabían que las condiciones no eran favorables. Sin embargo, Pedro decide confiar en la palabra de Jesús y obedece. Aquí encontramos una gran lección sobre la fe y la obediencia.
Muchas veces, en nuestra vida, enfrentamos situaciones en las que no vemos una solución. Momentos en los que sentimos que hemos hecho todo lo posible sin obtener resultados. Pero la fe implica confiar en Dios más allá de nuestra lógica y experiencia. Pedro dice, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero en tu palabra echaré las redes. Esta es una actitud de fe que todos debemos imitar. Cuando Pedro obedece, sucede el milagro. La cantidad de peces es tan grande que las redes comienzan a romperse. Llaman a sus compañeros para que los ayuden. Y ambas barcas se llenan hasta el punto de casi hundirse. Este milagro nos muestra que cuando confiamos en Dios y seguimos su palabra, su provisión sobrepasa nuestras expectativas. A veces, Dios espera que demos un paso de fe antes de mostrarnos su poder. Pedro, al ver la pesca milagrosa, tiene una reacción sorprendente. En lugar de alegrarse por la gran cantidad de peces, cae de rodillas ante Jesús y le dice: Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Este es un momento clave en la historia. Pedro reconoce su indignidad delante de la santidad de Jesús. Cuando realmente nos encontramos con Dios, nos damos cuenta de nuestra pequeñez y nuestra necesidad de su gracia. Jesús, lejos de rechazar a Pedro, le da un nuevo propósito. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Aquí vemos la misericordia de Dios. A pesar de nuestras imperfecciones y debilidades, Él nos llama a su servicio. No elige a los perfectos, sino a aquellos que están dispuestos a seguirlo. Este llamado transforma la vida de Pedro y sus compañeros. Dejan todo y siguen a Jesús. Este es un acto radical de confianza. Dejar su trabajo, su fuente de sustento, para seguir a alguien sin saber exactamente qué les espera. Es un gran paso de fe. Nos desafía a preguntarnos: ¿qué estamos dispuestos a dejar por Jesús? A veces, seguimos a Jesús solo hasta cierto punto. Pero cuando nos pide algo que implica un sacrificio, dudamos. Sin embargo, este pasaje nos muestra que el mayor propósito de nuestra vida no está en nuestras propias seguridades, sino en la misión que Dios nos da. Jesús no les promete riqueza ni comodidad, pero sí les ofrece algo mucho más valioso: un propósito eterno. Dejarán de pescar peces para comenzar a pescar almas para el reino de Dios. Esto nos recuerda que nuestro verdadero llamado no está solo en nuestras ocupaciones diarias, sino en nuestra misión de llevar el mensaje de Cristo a los demás. Este pasaje nos invita a confiar en Jesús incluso cuando no entendemos su plan. A veces, Dios nos pide que actuemos en fe antes de ver el resultado. Pedro podría haber cuestionado la instrucción de Jesús, pero decidió obedecer y fue testigo de un milagro. ¿Cuántas bendiciones nos perdemos por no confiar en Dios? Jesús sigue llamándonos hoy. Nos invita a dejar nuestra comodidad y seguirlo con fe. No significa que todos debamos dejar nuestros trabajos, sino que pongamos a Dios en primer lugar y estemos dispuestos a servirlo en cualquier circunstancia. La multitud que escuchaba a Jesús también nos da un ejemplo. Ellos estaban ansiosos por escuchar la palabra de Dios. En nuestra vida diaria, ¿le damos espacio a Dios para hablar? ¿Buscamos su palabra con el mismo deseo? Pedro y sus compañeros nos muestran la importancia de la comunidad en la fe. Cuando las redes comenzaron a romperse, llamaron a sus amigos para que los ayudaran.
La vida cristiana no es un camino solitario. Necesitamos apoyarnos unos a otros. Ayudarnos en momentos de dificultad. Y compartir las bendiciones que Dios nos da. Este pasaje también nos habla del poder transformador de un encuentro con Cristo. Pedro pasó de ser un pescador común a un seguidor de Jesús con una misión especial. Así también, cuando permitimos que Dios entre en nuestra vida, Él nos transforma y nos da un propósito mayor. El milagro de la pesca nos recuerda que Dios puede hacer lo imposible. No importa cuán difícil sea nuestra situación. Si confiamos en Él y seguimos su dirección, veremos su poder en acción. Jesús no elige a los más preparados ni a los más calificados, sino a aquellos que están dispuestos a confiar en Él. Pedro y sus compañeros no eran líderes religiosos ni personas influyentes, pero fueron llamados a una misión que cambiaría el mundo. Nuestra barca puede representar nuestra vida, nuestras seguridades, nuestras preocupaciones. Jesús quiere subir a nuestra barca, guiar nuestra vida y llevarnos a donde nunca imaginamos. El llamado de Jesús no es solo para unos pocos, sino para todos. Cada uno de nosotros tiene una misión en el reino de Dios. No importa cuál sea nuestra ocupación. Podemos servir a Dios en nuestro entorno, siendo luz y testimonio de su amor. Este pasaje del Evangelio sigue resonando en nuestra vida cotidiana, pues nos confronta con la manera en que respondemos al llamado de Dios. A veces, al igual que Pedro, nos sentimos indignos de la misión que Él nos confía. Nos miramos a nosotros mismos y vemos nuestras limitaciones, nuestras fallas y pecados. Sin embargo, Jesús no nos llama porque seamos perfectos, sino porque quiere transformar nuestra vida y hacer de nosotros instrumentos de su amor. Cuando Pedro le dice a Jesús: «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador», está expresando su asombro y su temor ante la presencia divina. Pero Jesús no lo rechaza, sino que le da una nueva identidad. Esto nos enseña que Dios no se aleja de nosotros por nuestros pecados. Al contrario, nos llama a su lado, para que podamos experimentar su gracia y misericordia. Cada uno de nosotros tiene una barca, un lugar de seguridad y comodidad donde nos sentimos en control. Pero Jesús nos invita a remar mar adentro, a salir de nuestra zona de confort y confiar en su dirección. A veces, esto significa tomar decisiones difíciles, abandonar viejos hábitos o aceptar desafíos que nos parecen imposibles. Cuando Jesús nos llama a seguirlo, no nos promete una vida sin dificultades. Pedro y sus compañeros dejaron sus redes y su modo de vida para seguir a Cristo, pero enfrentaron muchas pruebas en el camino. Sin embargo, encontraron en Él la verdadera plenitud. De la misma manera, cuando confiamos en Dios, Él nos sostiene en cada paso, incluso en los momentos de incertidumbre. Es importante notar que la obediencia de Pedro trajo bendición no solo para él, sino también para sus compañeros. La pesca milagrosa benefició a todos los que estaban con él. Esto nos recuerda que nuestra fe y nuestra obediencia pueden impactar positivamente a quienes nos rodean. Cuando respondemos al llamado de Dios, nuestras acciones pueden ser una fuente de inspiración y bendición para los demás. Jesús quiere que dejemos de lado el miedo y nos lancemos con confianza a su misión. Muchas veces, el miedo nos paraliza y nos impide avanzar. Nos preguntamos si seremos capaces, si tendremos la fuerza o el conocimiento suficiente. Pero Jesús nos dice lo mismo que le dijo a Pedro:
no temas. Cuando caminamos con Él, no tenemos nada que temer. Este pasaje también nos enseña sobre la importancia de la humildad. Pedro reconoció su pequeñez ante Jesús. Y esa actitud le permitió recibir la misión que Dios tenía para él. En nuestra vida, también debemos cultivar la humildad. Para estar abiertos a la voluntad de Dios. Cuando dejamos de lado nuestro orgullo. Y reconocemos nuestra necesidad de Él. Estamos listos para recibir sus bendiciones. El acto de dejar las redes simboliza el desprendimiento que se requiere para seguir a Cristo. No significa que todos debamos abandonar nuestras responsabilidades o nuestras familias, sino que debemos poner a Dios en primer lugar. Cuando Él ocupa el centro de nuestra vida, todo lo demás encuentra su justo lugar. Es interesante notar que Pedro y sus compañeros no hicieron preguntas ni pidieron explicaciones. Simplemente dejaron todo y siguieron a Jesús. En contraste, muchas veces queremos saber todos los detalles antes de dar un paso de fe. Queremos garantías y seguridades antes de confiar. Pero la fe verdadera implica caminar sin ver, confiando en que Dios nos guiará. Jesús no solo llamó a Pedro, sino también a sus compañeros. Esto nos recuerda que el camino de la fe no se recorre en solitario. Necesitamos una comunidad. Hermanos en la fe que nos acompañen. Nos apoyen y nos ayuden a crecer espiritualmente. La iglesia es ese lugar donde podemos fortalecer nuestra relación con Dios y con los demás. El milagro de la pesca nos muestra que Dios puede hacer cosas extraordinarias en nuestra vida cuando confiamos en Él. Pedro pensaba que la pesca era imposible después de una noche sin resultados. Pero Jesús le mostró que con Dios todo es posible. ¿Cuántas veces nos damos por vencidos antes de darle a Dios la oportunidad de actuar en nuestra vida? Nuestra vida puede parecer una barca vacía, sin frutos ni esperanza. Pero cuando dejamos que Jesús suba a nuestra barca, y guíe nuestro rumbo, todo cambia. Él llena nuestra vida con su amor, su paz y su propósito. Este pasaje también nos habla de la importancia de la perseverancia. Pedro y sus compañeros no habían tenido éxito en su pesca. Pero Jesús les pidió que lo intentaran de nuevo. A veces, después de varios fracasos, sentimos que ya no vale la pena seguir intentando. Pero Dios nos llama a confiar y a perseverar. Porque Él tiene el control. Y sabe cuándo es el momento adecuado para la bendición. Este pasaje del Evangelio continúa resonando en nuestra vida diaria, llamándonos a una fe más profunda y comprometida. Jesús nos invita a una entrega total, a dejar atrás nuestras seguridades terrenales y a confiar plenamente en su plan divino. No se trata solo de escuchar su palabra, sino de actuar en consecuencia. De permitir que su mensaje transforme nuestra vida desde lo más profundo. La fe en Cristo no es un simple sentimiento pasajero, sino un compromiso que requiere valentía, sacrificio y confianza absoluta en su amor. Pedro, al dejar sus redes, nos da un ejemplo claro de lo que significa confiar en Dios. Su decisión de seguir a Jesús no fue impulsiva, sino fruto de una experiencia transformadora. El milagro de la pesca. A través de este acontecimiento, Pedro comprendió que la palabra de Jesús tenía poder. Que su autoridad no era como la de los demás. Así también, en nuestra vida, Dios se manifiesta de diversas maneras. Invitándonos a confiar y a dar el siguiente paso en la fe, aunque a veces no entendamos completamente su plan. El llamado de Jesús no se dirige solo a Pedro, sino a cada uno de nosotros. Cada día, Él nos dice: ven y sígueme.
Pero, ¿estamos dispuestos a dejar nuestras redes? Muchas veces nos aferramos a lo conocido, a nuestra zona de confort, a nuestros propios planes y deseos. Sin embargo, Jesús nos desafía a ir más allá, a confiar en que su camino es mejor que el nuestro. Dejarlo todo por Cristo no significa abandonar nuestras responsabilidades, sino ponerlo a Él en el centro de nuestra vida. Y permitir que guíe cada una de nuestras decisiones. El miedo es una de las principales barreras que nos impiden seguir a Jesús con plena confianza. Nos preguntamos: ¿qué pasará si dejo esto atrás? ¿Seré capaz de cumplir con esta misión? ¿Qué dirán los demás? Pedro mismo experimentó ese temor. Pero Jesús lo miró con amor. Y le dio la seguridad de que no estaba solo. De la misma manera, Dios nos sostiene cuando decidimos seguirlo. Su amor es más grande que nuestros miedos. Y su gracia es suficiente para capacitarnos en la misión que nos encomienda. En esta historia, podemos ver que Dios nos llama tal como somos, con nuestras debilidades y limitaciones. Pedro era un simple pescador, sin formación teológica, con un carácter impulsivo y lleno de imperfecciones. Pero Jesús no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos a ser transformados por su amor. No importa cuán pequeños o incapaces nos sintamos. Si confiamos en Él, nos convertirá en instrumentos poderosos de su reino. El milagro de la pesca nos enseña que los frutos no dependen de nuestro esfuerzo humano, sino de la gracia de Dios. Pedro y sus compañeros habían trabajado toda la noche sin éxito. Pero cuando obedecieron a Jesús, sus redes se llenaron de peces de manera milagrosa. Esto nos recuerda que cuando ponemos nuestra confianza en Dios y seguimos su voluntad, los resultados siempre superan nuestras expectativas. Nuestra tarea es obedecer, y Él se encarga del resto. Seguir a Jesús implica dejar atrás muchas cosas, pero también nos abre a una vida de abundancia y plenitud. Pedro dejó sus redes, pero encontró en Cristo una misión mucho más grande. Nosotros también, cuando renunciamos a nuestras seguridades humanas, descubrimos que Dios nos tiene preparados dones y bendiciones que jamás hubiéramos imaginado. Este pasaje nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a decirle sí a Dios? ¿Estamos listos para confiar en su palabra? Aunque no entendamos completamente sus caminos, muchas veces, queremos tenerlo todo bajo control. Pero la verdadera fe se trata de soltar, de confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Jesús no nos promete un camino fácil, pero sí nos asegura que siempre estará con nosotros. Pedro y los demás discípulos enfrentaron dificultades, persecuciones y pruebas, pero nunca estuvieron solos. Cristo les dio la fuerza y la gracia necesarias para perseverar. Así también, en nuestra vida, aunque enfrentemos desafíos, podemos confiar en que Dios nos sostendrá y nos guiará hasta el final. Este pasaje también nos habla de la importancia de la acción. La fe no es solo creer en Dios, sino actuar según su palabra. Pedro no se quedó contemplando el milagro, tomó la decisión de seguir a Jesús. Nosotros también debemos dar pasos concretos en nuestra vida de fe, respondiendo a su llamado con generosidad y valentía. Cuando permitimos que Jesús entre en nuestra vida, todo cambia. Nuestra manera de ver el mundo, nuestras prioridades, nuestros deseos y sueños se transforman. Y ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Él y para los demás. Nuestra vida adquiere un propósito mayor, y experimentamos una alegría profunda, que no depende de las circunstancias externas. Seguir a Jesús significa también confiar en su tiempo y en su manera de obrar.
Pedro podría haberse desesperado después de una noche sin pescar nada, pero cuando confió en la palabra de Jesús, obtuvo una bendición abundante. A veces, Dios nos pide esperar. Nos llama a confiar incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Pero si permanecemos fieles, Él cumplirá sus promesas en el momento perfecto. Este pasaje nos invita a la esperanza. Si Jesús pudo transformar la vida de unos simples pescadores, y convertirlos en apóstoles que cambiaron el mundo, también puede hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. No importa nuestro pasado, nuestras caídas o debilidades, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y su amor es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Hoy, Jesús sigue subiendo a nuestras barcas. Y nos invita a remar mar adentro. Nos llama a confiar, a dejar atrás nuestros temores. Y a seguirlo con todo el corazón. La pregunta es, ¿responderemos con fe y valentía, como lo hizo Pedro, o nos quedaremos aferrados a nuestras propias seguridades? Que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de decir sí a Jesús cada día. Y que nuestra vida sea un testimonio vivo de su amor y su poder transformador. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.